Buenas tardes. Entonces hoy día vamos a ver algunas aplicaciones del teorema de Sylow. Entonces vamos a partir, sea G un grupo finito y tomamos P un primo tal que P divide el orden de G. ¿Okay? Entonces recuerden que n sub P, este era el número de subgrupos de Sylow, P subgrupo de Sylow, que eran los P subgrupos de G de orden maximal con esa propiedad. Y entonces el teorema de Sylow nos dice cuánto es NP en algún sentido, nos da algunas características. Entonces, una primera proposición, si n sub P es 1, entonces si P es un elemento, es un P subgrupo de Sylow, entonces P es normal en G. ¿Okay? La demostración es muy simple a partir del teorema de Sylow. ¿Okay? Entonces, todos los P subgrupos de Sylow de G son conjugados entre sí. Este es por el teorema de Sylow. Pero el hecho de que NP sea igual a 1 quiere decir que hay un solo subgrupo de Sylow, P subgrupo de Sylow. Entonces, XP x a la menos 1 es un subgrupo de Sylow. Y NP igual 1 implica que XP x a la menos 1 tiene que ser igual a P para todo X en G. Y por lo tanto P es normal en G. Okay, veamos un ejemplo interesante. Sea G de orden P por Q, con P y Q primos, tales que P no divide a Q menos 1. Entonces, G es cíclico. ¿Okay? Demostración. Entonces, tenemos lo siguiente. Sabemos por el teorema de Sylow que n sub P tiene que dividir a Q y n sub P es congruente a 1 módulo P. ¿Okay? El hecho de que divida Q nos da dos opciones. Entonces, NP o es 1 o es Q. ¿Okay? Si NP es Q, entonces tenemos que Q es congruente a 1 módulo P, y entonces P divide a Q menos 1, y esa es una contradicción. ¿Okay? Bueno, esto implica entonces que n sub P tiene que ser 1, entonces si P es un P subgrupo de Sylow, entonces P es normal en G. ¿Okay? Muy bien. Bueno, uno sabe que si tengo un subgrupo normal y tengo cualquier otro subgrupo, yo puedo formar el producto entre ellos dos. Entonces, sea Q un Q subgrupo de Sylow, entonces P por Q es un subgrupo de G. ¿Ya? Eso es porque P es normal. Ahora, el orden de P por Q es igual al orden de P por el orden de Q partido por el orden de la intersección. Este es P por Q partido por el orden de la intersección. Ahora, como P es de orden P, Q es de orden Q, entonces no se puede intersectar porque cualquier intersección, si toma la intersección, va a ser un subgrupo cuyo orden divida P y divida Q. Por lo tanto, tiene que ser trivial. Entonces, este tiene que ser igual a P por Q
Entonces esto implica que PQ es igual a G. Ok. Ahora, observemos lo siguiente. Entonces tenemos un homomorfismo que va de Q a los automorfismos de P. ¿Qué hace esto? Phi, que toma un X y lo manda a phi sub X, que va de P en P, que toma un Y y lo manda a X y X a la menos 1. ¿Sí? Efectivamente, este es un homomorfismo, conjugación de los elementos de P, efectivamente es un automorfismo de P, porque P es normal. Y tenemos lo siguiente, el orden de los automorfismos de P es igual a P-1, pues P, como es de orden primo, tiene que ser isomorfo a Z módulo PZ. ¿Okay? Entonces recuerden que los automorfismos de Z módulo PZ, en caso de un primo, es isomorfo a, o bueno, es de orden P-1. En el fondo consiste de todos los números módulo P que son coprimos con P. En este caso tenemos 1 hasta P-1. ¿Okay? Y Q es de orden Q. ¿Okay? Entonces tenemos un homomorfismo que va de un grupo de orden Q a un grupo de orden P-1. Bueno, Q también es isomorfo a Z módulo QZ, porque es de orden primo. Entonces ahora, ¿qué pasa? Tomemos sea X en Q tal que Q está generado por X. En verdad basta con cualquier X distinto de la identidad. Entonces el orden de phi de X divide el orden de X. Eso sabemos, eso es por propiedades de homomorfismo, que es Q. Entonces, esto implica que phi de X es de orden 1 o Q. Pero por otro lado, phi de X está en P, que es de orden P. Pero phi de X está en P, y entonces su orden divide a P. Por lo tanto, necesariamente tiene que ser 1. O sea, phi de X es la identidad. ¿Okay? Y por lo tanto, cualquier potencia también, phi de cualquier potencia de X también es 1. Entonces, esto implica que phi es trivial. ¿Pero qué implica eso? Si conjugación es trivial, esto implica entonces que los elementos de Q conmutan con los elementos de P. Esto implica entonces que G es isomorfo al producto directo entre P y Q. Este isomorfo a Z módulo PZ cruz Z módulo QZ. Y ahora este, por el teorema chino, este isomorfo a Z módulo PQZ. Entonces es cíclico. Otro ejemplo. Sea G de orden 2 a la T por 3 con T mayor o igual a 1. Entonces, G no es simple. ¿Okay? Recuerden, simple significa que no existe ningún subgrupo normal no trivial. Entonces, al decir que G no es simple, estamos diciendo que contiene algún subgrupo normal no trivial. Entonces, demostración. Entonces, sea P un 2 silo de G. Entonces, el orden de P es 2 a la T.
Y tenemos que el índice de P en G es 3. ¿Okay? Entonces, G actúa en las clases laterales. No sabemos si P es normal, pero G módulo P es un conjunto. Entonces, vía multiplicación izquierda, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Esto implica que obtenemos un homomorfismo, llamémoslo phi de nuevo, que va desde G a las biyecciones de G módulo P. Ahora, G módulo P tiene 3 elementos. Entonces, este es isomorfo a S3. ¿Okay? Entonces, esta es una de las técnicas que sirve para encontrar un subgrupo normal no trivial de algún grupo. Aquí lo que hicimos fue, tenemos un grupo de índice bastante pequeño, que es este P, y entonces obtenemos un homomorfismo que va de G a las biyecciones de estas clases laterales, que es un grupo bastante pequeño. S3 es bastante pequeño en comparación con G, si T es ya mayor o igual a 2, digamos, ya el orden de G es mucho más grande. Entonces, tenemos varias opciones. Entonces, analicemos el Kerr de phi. Kerr de phi, si no es trivial, bueno, hay que ver qué pasa si Kerr de phi consiste del 1 o consiste de todo. Si no es ni el 1 ni todo, entonces sabemos que es un subgrupo normal no trivial. Entonces, ¿qué pasa si Kerr de phi consiste del 1? Bueno, esto implica que phi es inyectivo. Y en particular, el orden de G, que es 2 a la t por 3, es menor o igual al orden de S3, que es 6. Bueno, esto implica entonces que t es igual a 1. Y esto implica entonces que phi da un isomorfismo entre G y S3. S3 no es simple, porque tenemos A3. Por lo tanto, aquí G no es simple. ¿Okay? ¿Qué pasa si Kerr de phi es todo? ¿Okay? Bueno, esto implica que G actúa trivialmente en G módulo P. ¿Ya? Pero eso no puede ser. G nunca actúa trivialmente sobre las clases laterales de un subgrupo propio. Porque si tomo, por ejemplo, P, que es una clase lateral, y lo multiplico por cualquier elemento que no está en P, entonces me da una clase lateral distinta. Entonces, eso no puede pasar. ¿Okay? Entonces, esto implica que Kerr de phi es un subgrupo normal no trivial en G. ¿Okay? Muy bien. Vamos rápidamente a una proposición. Entonces sean P y Q divisores primos distintos del orden de un grupo finito G. Y supongamos que NP es igual a NQ es igual a 1. Entonces, los elementos de un P subgrupo de Sylow conmutan con los elementos de un Q subgrupo de Sylow. Yo no digo que un P subgrupo de Sylow o un Q subgrupo de Sylow es necesariamente abeliano,
pero sí lo que sé es que los elementos van a conmutar entre sí. Si tomo un elemento de P y un elemento de Q, entonces van a conmutar entre sí. ¿Bien? Demostración. Entonces sea P, un P grupo de silo y Q, un Q grupo de silo. Entonces, observación, P inter Q es trivial. ¿Por qué es trivial? Porque es un subgrupo cuyo orden va tanto a dividir a alguna potencia de P, como también va a dividir alguna potencia de Q. Como P y Q son coprimos, entonces tiene que ser 1. ¿Okay? Ahora, como NP es igual a NQ igual 1, esto implica que P y Q ambos son normales en G. ¿Okay? Entonces ahora, sea X en P y en Q, vamos a tomar el conmutador. Entonces X y X a la menos 1 y a la menos 1. Por un lado, este es igual a X y X a la menos 1 por Y a la menos 1. Aquí estoy conjugando un elemento de Q por algo. Entonces este está en Q y este está en Q. ¿Ya? Por lo tanto, todo este conmutador está en Q. Pero por otro lado, este también es igual a X y X a la menos 1 y a la menos 1. Que aquí estoy conjugando un elemento de P. Y como P es normal, entonces cae dentro de P. X está en P, entonces este está en P. Por lo tanto, X y X a la menos 1 y a la menos 1 está en P intersectado con Q, que dijimos que es trivial. Entonces esto implica que X y X a la menos 1 y a la menos 1 es 1, o sea que XY es igual a Y por X. Y está lista la demostración. Damos un corolario de esto. Corolario / ejemplo. Todo grupo de orden 45 es abeliano. ¿Sí? Demostración. Okay, entonces 45 es igual a 3 al cuadrado por 5. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar un P, un 3 subgrupo de silo. Vamos a tomar Q, un 5 subgrupo de silo. Entonces el orden de P, recuerden, no es 3, sino que es 9. Y el orden de Q es 5. Entonces, P es de orden P al cuadrado para un primo. Entonces sabemos que P y Q son abelianos. No sabemos exactamente lo que es P. P podría ser Z módulo 9Z o podría ser Z módulo 3 cruz Z módulo 3. Q es isomorfa Z módulo 5Z. ¿Okay? Entonces ahora veamos. N sub 3, ¿cuánto es? Bueno, esto divide a 5 y N3 es congruente a 1 módulo 3. Entonces N3 puede ser 1 o 5, pero 5 no es 1 módulo 3, entonces N3 es 1. ¿Qué pasa con N5? Tiene que dividir a 9 y N5 es congruente a 1 módulo 5. Y esto también nuevamente no nos deja mucha opción. Esto implica que N5 tiene que ser igual a 1. Entonces esto implica que P y Q ambos son normales. La proposición anterior implica que los elementos de P conmutan con los elementos de Q. ¿Okay? Entonces esto va a implicar que G es
saben que entonces es este producto, ese por tema de orden, pero como los elementos de P conmutan con los elementos de Q, entonces podemos escribir esto como un producto directo. Y P y Q son abelianos. Y esto implica entonces que G es abeliano. ¿Okay? Como próximo ejemplo, consideremos el grupo G igual a GL2P, que este es simplemente GL2Z sobre PZ, aquí P va a ser primo. ¿Okay? Y analicemos los P grupos aquí, los P subgrupos de G. Entonces primero observemos que el orden, este ya lo calculamos en una clase pasada, este es P al cuadrado menos 1 por P al cuadrado menos P, y este entonces es P por P al cuadrado menos 1 por P menos 1. Entonces 1 es la potencia más alta de P que podemos sacar de este orden. Entonces efectivamente por el teorema de Sylow, GL2P tiene algún subgrupo de orden P. Y observemos lo siguiente. Tomemos la matriz 1, 1, 0, 1. Entonces si yo elevo esta matriz a la n, queda 1n01. En particular, para que esto vuelva a ser la identidad, entonces n tiene que ser p. Entonces 1101 tiene orden p. Y por lo tanto, el grupo generado por este es un p subgrupo de Sylow. ¿Okay? Más aún, el teorema de Sylow entonces implica que todos los subgrupos de Sylow, los P subgrupos de Sylow, son conjugados a este aquí, 1101. ¿Okay? Bueno, ¿cuántos P subgrupos de Sylow hay? Sabemos por el teorema de Sylow que hay exactamente el índice en el grupo grande del normalizador de este subgrupo. Entonces en GL2P, el grupo generado por 1101. ¿Okay? Entonces hay esa cantidad de P subgrupos de Sylow. Entonces calculemos el normalizador de este elemento, de este subgrupo. Entonces, si tomamos una matriz cualquiera aquí, y conjugamos 1, 1, 0, 1, y aquí entonces A, B, C, D a la menos 1, esto es lo mismo que entonces A más B, C más D, y ahora queda D, A menos B menos C por 1 partido por delta, aquí delta va a ser el determinante, AD menos BC. Entonces esto es AD menos AC menos BC. Acá a la derecha queda menos AB más A al cuadrado más AB. Abajo queda CD menos C al cuadrado menos DC. Y acá queda menos BC más AC más AD partido por el determinante. ¿Okay? Esto lo podemos despejar un poco. AD menos AC menos BC. Este queda A al cuadrado, queda menos C al cuadrado. Aquí queda menos BC más AC más AD. Entonces, queremos saber cuándo este elemento está en el subgrupo generado por 1101. Bueno, en particular, para que esté ahí, necesitamos C igual 0, ¿cierto? Porque en todas las potencias de 1101 tenemos que esa tercera coordenada es siempre igual a 0. Entonces,
pongamos C igual 0 y veamos si esa es la única condición. ¿Okay? Entonces en este caso, esta matriz aquí arriba queda, entonces AD A al cuadrado, aquí queda 0, y aquí queda AD. Y 1 partido por el determinante es AD menos BC, entonces esto es simplemente AD. ¿Okay? Entonces esto es, aquí queda 1, 0, 1, y aquí queda A partido por D. ¿Okay? A partido por D es algún elemento del cuerpo, y esto efectivamente está en el subgrupo generado, porque si A es congruente a D por M módulo P, entonces tengo que A partido por D en algún sentido es M, que M es un entero. Entonces este aquí arriba simplemente es 1, 1, 0, 1 a la M. Ok, entonces el normalizador en GL2P de esta matriz, de este grupo 1, 1, 0, 1, consiste de todas las matrices de la forma A, B, 0, D, tal que A de distinto de 0 y B es cualquier cosa. ¿Okay? ¿Cuántos elementos hay ahí? Bueno, se tiene. Entonces A puede tomar P-1 valores, D puede tomar P-1 valores y B puede tomar P valores. Entonces tiene P-1 al cuadrado por P elementos. ¿Qué implica eso? ¿Cuántos conjugados hay entonces? Implica que hay, entonces tenemos que tomar el orden de GL2P, que es P al cuadrado menos P al cuadrado menos 1, partido por P menos 1 al cuadrado por P. Entonces, estos conjugados de este subgrupo. ¿Y cuánto es esto? Bueno, podemos simplificar por P, entonces queda P menos 1, P al cuadrado menos 1, partido por P menos 1 al cuadrado, este mismo que sea S con S, y queda entonces P más 1. Bueno, ¿qué implica eso? Corolario. Podemos contar cuántos elementos hay en GL2P de orden P, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces tenemos exactamente P más 1 P subgrupo de Silo, que son de orden P, y cada uno de estos tiene exactamente P-1 elementos de orden P, porque cada uno es un Z sobre PZ, isomorfa Z sobre PZ. Entonces cada uno tiene P-1 elementos de orden P. ¿Ya? Entonces podemos hacer un dibujo aquí. Si aquí estoy en GL2P, entonces aquí está la identidad. Y por ejemplo tengo un elemento, un silo. ¿Ya? Este por ejemplo podría ser el generado por el 1101. Cualquier otro silo, primero como son cada silo es de orden P, entonces se tiene que intersectar en la identidad. Entonces cualquier otro va a ser así, todos se intersectan simplemente aquí en el 0. Entonces, ¿cuántos hay? Bueno, hay P más 1. ¿Y cuántos elementos hay aquí fuera del 0? Hay exactamente P menos 1. Entonces aquí tenemos P menos 1 por P más 1 elementos de orden P. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto es eso? P al cuadrado menos 1. Entonces, GL2P tiene P al cuadrado menos 1 elementos de orden P.
Muy bien, una aplicación interesante del teorema de Silo. Okay, veamos un ejemplo más. Okay, demuestre que todo grupo de orden 105 tiene un único subgrupo de orden 5 y un único subgrupo de orden 7. ¿Okay? Aquí vamos a mostrar otra técnica, pero la herramienta fundamental va a ser el teorema de Silo. En demostración. Entonces, lo primero que hay que hacer con estos problemas es que hay que analizar el orden del grupo. Entonces hay que ver los primos involucrados. Bueno, 105 es igual a 35 por 3, entonces este es 3 por 5 por 7. Entonces, hay que demostrar entonces, por demostrar que n5 es igual a n7 es igual a 1. O sea, hay un único subgrupo de orden 5 y hay un único subgrupo de orden 7. Entonces, veamos cuáles son los posibles valores para estos números. Entonces, n5 primero tiene que ir a 21, ¿cierto? Que es 3 por 7. Y n5 tiene que ser congruente a 1 módulo 5. Bueno, los divisores 21, 1, 3, 7, 21. Entonces, aquí tenemos dos posibilidades. n5 puede ser 1 o puede ser 21. Y n7 tiene que dividir a 3 por 5, 15. Y n7 es congruente a 1 módulo 7. Entonces aquí n7 puede ser 1 o puede ser 15. Okay. Entonces tenemos varias opciones aquí. Bueno, primero tratemos de descartar el caso más grande. Entonces, supongamos primero que n5 es igual a 21 y n7 es igual a 15. Y demostremos que ese caso no puede pasar. Demostremos entonces que o n5 o n7 tienen que ser 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si n5 es 21? Bueno, quiere decir que hay 21 subgrupos de orden 5 y como son de orden 5 no se intersectan, no se intersectan no trivialmente, se intersectan solamente en el neutro. Entonces, en este caso, hay, ¿cuántos elementos de orden 5 hay? Entonces hay 4 por 21 elementos de orden 5, ¿cierto? Porque cada 5 subgrupos de Silo contiene 5 elementos y entonces contiene 4 elementos de orden 5. Y como tengo 21 de estos, entonces tengo 4 por 21 elementos de orden 5. Y lo mismo pasa con los elementos de orden 7. Hay 6 por 15 elementos de orden 7 en G. ¿Ya? Pero entonces esto implica que el orden de G, que es 105, este es mayor o igual que la unión de los elementos de orden 5 y los de orden 7. Entonces mayor o igual a 4 por 21 más 6 por 15. Y podemos agregar la identidad que no contamos ahí si quieren. Pero ese ya nos pasamos bastante. ¿Okay? Entonces eso no puede pasar. Ok, entonces esto implica que o bien n5 es igual a 1 o n7 es igual a 1. ¿Okay? Sea P un silo 5 y Q un silo 7.
alguno de estos subgrupos es normal. O P es normal o Q es normal porque o N5 es 1 o N7 es 1. ¿Ya? De todas maneras, P por Q es un subgrupo de G. ¿Okay? Recuerden, P por Q siempre un subconjunto, pero si alguno es normal, entonces el producto es un subgrupo. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el orden de este subgrupo? Nuevamente, esto es bien simple de ver que este tiene que ser de orden 35. ¿Okay? Y es de índice 3. Entonces, 3 es el menor primo que divide el orden del grupo. Entonces, podemos concluir que P por Q es normal en G. ¿Okay? Tengo un subgrupo de orden 35 que es normal en G. ¿Qué implica eso? Esto implica que los silo sub 5 de G realmente son iguales a los silo sub 5 de P por Q. ¿Por qué? Porque P por Q contiene un silo 5, que es P, y todo lo demás son conjugados en G. Pero si yo conjugo este silo 5 y este está dentro de P por Q, como P por Q es normal, entonces yo sigo estando dentro de P por Q. Entonces yo nunca salgo fuera. Lo mismo pasa con los silos 7. A lo mejor este es un abuso de notación, pero espero que se entienda en este caso. Entonces, los silos 5 de G realmente son silos 5 de P por Q y lo mismo pasa con 7. ¿Qué implica eso? Que el N5 de, vamos a poner entre paréntesis G, para entender que es la cantidad de silos 5 que tiene G, es igual a la cantidad de silos 5 que tiene P por Q. Y lo mismo con 7. ¿Okay? ¿Por qué esto nos ayuda? Bueno, ahora redujimos el problema a calcular la cantidad de silos 5 y la cantidad de silos 7 para un subgrupo mucho más pequeño, P por Q, que es de orden 35. ¿Okay? Y nosotros podemos usar el ejercicio anterior que hicimos. P por Q es cíclico. ¿Por qué es cíclico? Bueno, es cíclico porque es de orden 5 por 7 y 5 no divide a 7 menos 1 y entonces es cíclico. Pero si es cíclico, entonces es abeliano. Entonces, esto implica que N5 de PQ es 1 y N7 de PQ también es 1. Y concluimos el ejercicio. Estas son algunas aplicaciones del teorema de Silo. Vamos a estar viendo más aplicaciones en clases que vienen y en guías que vienen. Pero estas son algunas que muestran algunas técnicas distintas que se pueden usar para estudiar cuándo un grupo es simple o no, cuál es la cantidad de silos que tiene, tenemos conteo de elementos, podemos involucrar acciones de grupo. Hay muchas técnicas a nuestra disposición ahora. Entonces, con eso quedaría terminada la clase por hoy.